Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Sí, ¿Y tú? ¿Qué tal? muy contento, muy contento. La verdad es de que la semana pasada tuvimos una enseñanza muy bonita en relación al gozo y bueno, pues estamos el día de hoy nuevamente con ustedes dando continuidad a nuestra serie que es justamente las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en nuestros matrimonios. Y bueno, pues como resultado de esto, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la paciencia. Es un tema muy Así bonito, ¿no es. crees? Así es, amor. La verdad es de que todos son bonitos. Todos los temas del fruto del Espíritu Santo pues son muy bonitos. Aprendes mucho. Es un crecimiento súper padre que Dios nos da a través de ellos. Pero, ¿sabes? En especial este tema de la paciencia para mí es algo muy especial. Ya que, no sé, al estudiarlo veo que me apasionó porque fui como que educada y crecida en ese fruto, ¿no? Yo sé que sí, y justamente por eso es que el día de hoy vamos a hablar de una manera un poquito diferente, pero antes de comenzar, ¿qué les parece si oramos? Amén. ¿No? Padre, queremos darte gracias por este tiempo, queremos agradecerte porque sabemos que tú deseas que cada día podamos desarrollar en nuestros matrimonios cada una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Permítenos desarrollarlo en este día, Señor, y que podamos aprender juntos en formas prácticas de cómo podemos continuar desarrollando esa paciencia como resultado del fruto de tu Espíritu en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues mira, les decíamos, la semana pasada hablamos del gozo. Esta semana, como habíamos visto en Gálatas 5:22, estamos hablando de los frutos, del fruto del Espíritu. Más bien no son frutos, es el fruto del Espíritu. Y dice la palabra, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Entonces el día de hoy nos enfocamos en la paciencia. Y sabes, uno de los temas que yo claramente puedo ver es en tu vida. Yo sé que el fruto del Espíritu es justamente el que hace, ¿verdad? Que de alguna Amén. manera nosotros podamos ser mejores personas. Pero yo puedo reconocer, y la verdad te lo digo abiertamente, se los comento, una de las cosas que yo veo en mi esposa es que pues ella ha desarrollado mucho esa paciencia. Y yo quisiera preguntarte, ¿de dónde crees que viene eso? Porque es algo que tú traes como muy innato, muy de ti. Y me gustaría saber, antes de empezar, ¿qué te parece si nos defines qué es la paciencia? Porque sé Pues que mira, investigaste, ¿no? sí, sí, es un tema que ya desde hace tiempo vengo estudiando, vengo investigando. Y aprendí que es algo bien importante porque la paciencia se describe desde el griego, ¿verdad? Es un idioma totalmente diferente al de nosotros. Y bueno, quiere decir algo muy diferente que conocemos en español. Entonces, la paciencia pues viene del griego y supe que se escribe macrotomía. Es algo difícil de decir o de Macrotomía, escribir. ok. Pero, Macrotomía, ajá, macrotomía, sí, wow. en realidad no sé bien cómo se dice, así específicamente, así, este, La la pronunciación. pronunciación. Pero está bien. Pero bueno, lo importante es de que yo aprendí que macrotomía quiere decir largo, macro es largo O grande. o grande y tumía quiere decir es temperamento. Entonces Órale. es algo bien padre que descubrí porque es como largo temperamento. O sea, un gran Entonces, un temperamento. gran temperamento. Qué padre. Y más adelantito veo que un gran temperamento Dios hizo ese largo temperamento para ciertas personas que necesitaban ser tratadas un poco más de tiempo y Ok. diferente que el resto de las personas, ¿no? Ok. Muy bien, yo creo que Entonces lo necesito. requerirían un poco más de paciencia, de macrotomía, de largo temperamento. Ok. Entonces es interesante ver eso. Y a ver, platícame, o sea, ¿cómo es que tú crees
que desde, o sea, tú traes eso. Yo desde que te conocí a los 17 años la conocí, ella era muy jovencita, era callada, tímida, inocente. Entonces tenía la mirada callada, tímida, inocente. ¿Y ahora cómo tengo la mirada? No, siempre ha sido muy bonita, me encanta tu mirada, la verdad. Pero bueno, te quería preguntar, o sea, ¿qué crees que te ayudó a desarrollar esa paciencia de la forma en la que tú la tienes? Porque la verdad es que eres muy, muy paciente, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué es lo que ha sido, lo que ha hecho esto. Pues mira, yo no sabía, pero viendo un poquito, asomándome a mi pasado, bueno, desde que nací, desde mi niñez, todo eso, vengo viendo que fui educada en ese taller de la paciencia, ¿no? Tú eres la más chica, ¿verdad? Yo soy la más chica de 7 hermanos. Ok. Y bueno, pues me doy cuenta que ya pues mi mamá me tuvo a los 33 años, ¿no? Okay. Y ya me tuvo un poquito cansada, un poquito... Ya, pues después de 7, pues sí. Después de 7, pues sí. Y entonces, yo no sentía a mis papás como mis papás, los sentí más como abuelos, pero deja de eso, o sea, ellos me enseñaron a crecer realmente la paciencia. En mi cultura realmente fue desde chiquita la paciencia y fue emergido o enseñado en ese taller de observa la leche. ¿Cómo? A ver, ¿qué es eso de observa la leche? Platícame más. Sí, yo no sé tú, pero cuando yo era pequeña, cuando nosotros queríamos un chocolate con leche, pues bueno, mi mamá iba a la tienda porque se daba cuenta que no teníamos chocolate y pues ella colocaba la leche en un pocillo, en un hervidor, y entonces me decía, ¿sabes qué? En lo que yo voy por el chocolate, pues tú ve la leche, observa la leche, porque no quiero que se suba la leche. Okay. O sea, no quiero que se desparrame la leche. Entonces, yo tenía esa labor de estar observando detenidamente la leche sin que se cayera en la estufa. Entonces, pues era muy pequeña, agarraba mi banquito, ya tenía mi banquito allí preparado para cuando mi mamá me decía eso. Y pues bueno, lo ponía cerca de la estufa y pues en el lapso que ella regresaba, pues yo tenía que observar la leche. Entonces aprendí a tener paciencia porque cuando tú esperas que la leche hierva, que la leche no se suba, entonces hay una serie de cosas que aprendes. Y es interesante, ¿no? No cualquier persona aprende, pues, aunque es simple, aunque es tonto, o pareciera tonto, pero es interesante ver cómo se sube la leche, cómo hierve la leche. Pues sí, yo la verdad es de que yo creo que si a mí me hubieran pedido que yo observara la leche, lo más seguro es que me hubiera ido a jugar o a hacer otra cosa, como muchas veces lo llegué a hacer, y me decían, cuida a tus hermanos, y de repente yo andaba jugando. Fíjate que un día estábamos jugando Xochitl y yo con Agustín, no, Agustín estaba pequeño, mi hermano el siguiente, y de repente se nos hizo fácil subir a Paco, al más pequeño, a la azotea. Paco tendría yo creo que menos de un año, apenas, y gateaba, y se nos ocurrió subirlo a la azotea, porque pues estábamos jugando y pues desesperados nosotros pues queremos a jugar en la azotea, y se nos hacía muy fácil y lo subimos. Pues cuando llegó mi papá, no, ni te platico cómo me fue, ¿verdad? Pero yo no tendría esa paciencia, lo que quiero decir es eso. Pero pues qué bueno que tú la tenías, porque yo creo que a través de eso fuiste desarrollando esas habilidades, y hoy pues tanto yo como nuestros hijos creo que se han beneficiado de esa capacidad. Pero bueno. Sí, da fruto. La verdad es de que no es fácil, pero al igual que eso, pues tuve varios talleres, ¿no? Así de estratégicos y largos y complicados. Pero no se me hacía difícil para mí. Con el tiempo, pues lo vas desarrollando esa práctica,
Y veo que fui educada así, crecí así, con esas cosas, con esos detalles, pero después se fue quedando más, porque cuando vino Dios a mi vida, pues Él ya lo insertó, ya directamente. Entonces fue algo muy bonito, Sí. porque ahora pues ya es un boom, ¿no? Sí, sobre todo porque, o sea, como bien dices, a lo mejor a través de la educación que llegaste a tener, pudiste de alguna manera desarrollar esa habilidad natural, vamos a llamarle. Pero en este caso nosotros estamos hablando del fruto del Espíritu como algo sobrenatural, como algo que viene de Dios hacia nuestra vida, ¿verdad? Y si tú eres como yo, que no eres tan paciente, y que rápidamente te desesperas o empiezas a hacer cosas loquitas, pues déjame decirte que tenemos esperanza en Él, porque pues Amén. obviamente Él nos permite, pues a través de su Espíritu Santo, pues poder probar y desarrollar esto, ¿verdad? Pero tú también eres paciente, solo que no lo has visto de fuera. Pero yo creo que todos tenemos esa paciencia nata y después sobrenatural que Dios coloca Sí. cuando lo conoces. Pero a veces no tenemos esa práctica. Pero No. todos lo tenemos y tú has crecido mucho en esa paciencia, Pues ¿no? sí, yo creo que he crecido mucho porque pues he convivido contigo ya pues prácticamente 28 años de nuestra vida, casi 29 años vamos a cumplir de casados, y bueno, pues he desarrollado parte de esa paciencia en lo natural, pues a través de estar con esa convivencia contigo, ¿verdad? Entonces eso me lleva a un punto muy importante. Creo que en la medida en la que nosotros, y ese es un punto súper importante que debemos de tener en cuenta, ¿no? En la medida en la que nosotros desarrollamos una relación con el Espíritu Santo, ese fruto se viene a manifestar en nuestras vidas, ¿verdad? De una manera, poco a poco, sin darte cuenta, va siendo transformado, ¿no? Entonces, sí es cierto, yo he sido transformado a través de ese contacto que tengo contigo, pero también a través de poder estar en contacto, en comunión, en comunicación con el Espíritu Santo, pues eso es lo que va haciendo, ¿no? Que esa paciencia. Yo me acuerdo que en una ocasión me decía un chico del trabajo, oye, es que yo no veo que tú te desesperes, imagínate. Y yo así por dentro hirviendo, pero pues realmente él decía, bueno, es que yo no veo que tú te desesperes, ¿no? Pero pues realmente yo creo que sin darnos cuenta comenzamos a mostrar cosas que pues obviamente no pensaríamos o quizás no nos consideramos como personas, en este caso como tú dices, pacientes, ¿no? Sí, hay algo que he sentido a lo largo de este tiempo que hemos llevado. A veces me pongo a pensar, realmente la paciencia, a veces me imagino así, ¿no? Cuando tú preparas la masa de pizza o así, la tienes que estirar a lo más que puedas, ¿no? Entonces a veces así me imagino que es estirada de tal forma, la paciencia, que si no fuera por una paciencia sobrenatural que ahora sabemos que tenemos, pues la verdad sí sería muy difícil, ¿no? Sentiríamos que pues no aguantaríamos, ¿no? Pero sí. Gracias a Él que sí la tenemos. Claro, y fíjate, yo creo que vamos a leer Efesios 4:2. Dice la palabra en Efesios 4:2, voy a leer la versión internacional, nueva versión internacional. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Y fíjate, aquí algo que me llama la atención es sobre, está hablando de la humildad y amabilidad. Cómo esos dos elementos están conectados con la paciencia. Dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, pero fíjate, lo que me llama la atención, dice, en amor. Así es. Yo creo que el amor es justamente, como lo leíamos en la primera sesión, el amor es aquel pegamento, ¿verdad?, que va permitiéndonos desarrollar. Inclusive la palabra dice, de todos estos, el mayor es el amor. Y creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sí, yo creo que definitivamente no podríamos tenerle paciencia a una persona si no la amamos.
Yo creo que lo básico, el punto base sobre todo esto es el amor y la misericordia. Entonces yo eso es lo que he visto, que sin amor pues no podríamos, Sí. y sin la misericordia, ¿no? Exacto, dice 1 Corintios 13:4, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Entonces el amor es paciente. Entonces, qué bonito, ¿no? Qué bonito que a través del amor nosotros podemos desarrollar esa paciencia también. Entonces, lo primero que dijimos es nuestra relación con el Espíritu Santo va a permitirnos desarrollar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Número 2, el amor es otro elemento que pues obviamente nos permite desarrollar esa paciencia. Cuando tú amas a alguien, pues aunque seas muy impaciente, pues como que te aguantas un poquito, ¿no? Entonces creo que por eso es importante que en nuestro matrimonio, en su matrimonio, ustedes que están en casa, pues obviamente busquemos en todo momento que sea el amor el ingrediente principal en nuestras vidas para poder, pues obviamente ir avanzando, ¿no? Y obviamente no es algo que sea de la noche a la mañana o que solamente con una vez, necesitamos perseverar continuamente, ¿no? Fíjate, Hebreos 10:36 nos dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Es decir, yo creo que cuando tú perseveras es parte de la paciencia. Para poder tener paciencia, pues tú tienes que perseverar, porque si no, bueno, sí soy paciente, pero lo quiero ahorita, ¿no? Entonces, a través de ir pues perseverando, vamos a ver cumplidas promesas de parte de Dios en nuestra vida. Y probablemente tú digas, bueno, es que yo no soy tan paciente, pero Dios desea que tú perseveres para que puedas alcanzar esa promesa, ¿no? Sí, es un versículo muy bonito y mira, yo también aquí lo veo y lo he examinado un poquito. Y dice, en Hebreos 10:36 nos dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Eso es lo que nos dice en la versión Reina Valera 1960. Entonces yo aquí lo que veo es que es necesaria la paciencia, nos dice Dios, es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Él. Y entonces es algo que yo veo es de que si tú no ves esto y no lo colocas en tu vida, entonces se va a hacer la voluntad tarde o temprano de otra persona o tu voluntad. O sea, terminas haciendo por falta de conocimiento a veces, pues la voluntad tuya sobre la voluntad de Dios o terminas haciendo la voluntad de otra persona. Y entonces esa a la larga pues es un estorbo para la paciencia de Dios que quiere pues enseñarnos y que quiere que nosotros llevemos a cabo, ¿no? Entonces yo me quedo con eso, que es necesaria para hacer la voluntad de mi Padre, porque sin esto pues no voy a poder también, es como un requisito, ¿no? Es una base. De acuerdo. Muy bien. Bueno, perdón, me perdí aquí un poquito porque estaba buscando un versículo, Romanos 8:25, y quisiera que lo leyéramos, por favor, Romanos 8:25. De hecho, desde el 24 dice, porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Esa es la Nueva Versión Internacional. Si la leemos de la versión Reina Valera, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlos. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Fíjate, algo que el otro día estábamos platicando cuando estábamos preparando este tema, y me gustó mucho lo que me dijiste, ¿no? Tú me explicabas que en realidad nosotros venimos de la eternidad, porque pues estamos desde el principio, desde antes de nosotros nacer, pues ya estábamos en el pensamiento de Dios, ya nosotros habíamos nacido en el pensamiento de Dios. Y entonces tú me explicabas que pues venimos de la eternidad, después estamos aquí en este mundo durante un tiempo,
pero en realidad vamos a la eternidad. Obviamente, pues eso es súper importante porque este tiempo realmente tiene que ver con eso. O sea, este momento en el que estamos viviendo aquí en esta tierra tiene que ver con el tiempo, pero en la eternidad no hay tiempo, en la eternidad no existe un tiempo. Entonces, yo creo que es súper importante que podamos entender que en este periodo debemos de saber esperar, ¿no? La esperanza, aquí habla Romanos 8, 24 y 25, dice que la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno vea que esperarlo, pero aquí dice que lo que nosotros no vemos con paciencia lo aguardamos, y eso es súper importante porque yo no lo veo y mucha gente dice, puede pensar quizás, ¿sabes qué? Bueno, pero ¿cómo sabes a dónde vas, no? Pero aquí Dios nos dice que Él desea que nosotros en la eternidad pasemos todo el tiempo junto a Él. Sin embargo, imagínate si nosotros no conseguimos desarrollar nuestra capacidad de paciencia aquí, a través del Espíritu Santo, que Él nos da esa capacidad, pues imagínate cómo vamos a estar ahí, si va a ser toda la eternidad, vas a decir, pero ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó. No, ahí vas a estar toda la eternidad, no va a haber un tiempo y vas a estar por siempre. Ahora, lo importante es a dónde quieres pasarla, esa eternidad. ¿Quieres pasarla en la presencia de Dios o quieres pasarla en el lago de fuego ardiente? Yo creo que queremos pasarlo en la presencia de Dios, ¿no? Sí, es algo muy, muy interesante porque como ya tú dijiste, ¿no? Estábamos conversando de algo que aprendí hace tiempo y precisamente aprendí, yo te comentaba, que en realidad nosotros conocemos a Dios por el eterno. Todo comenzó por eso, ¿sí te acuerdas? Sí. Yo hace tiempo que estaba escuchando prédicas, así descubrí, y también en la palabra lo dice, que el nombre de Dios quiere decir realmente el eterno. Y así lo conocen muchos, lo conocen por el eterno. Yo soy el que soy, Ajá, dice siempre, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahí vemos que, por ejemplo, su nombre no se puede conjugar a cómo estamos acostumbrados a ver los tiempos de conjugación, el presente, pasado, futuro. Si tú pones yo soy, pues no se puede conjugar en ningún tiempo y él viene a marcar una diferencia en lo que nosotros sabemos normalmente del día a día o lo que hemos aprendido, ¿no? En este mundo. Entonces, yo ahora sé que pues él es el eterno y él, desde que tú naces, coloca un sello y ese sello es y viene de la eternidad. O sea, tú vienes de lo eterno, que es nuestro Padre, que Él te creó, Él colocó un tiempo en la pancita de tu mamá para que Él te formara y pues ahí coloca un poco, te comparte de un poco de su eternidad. Sí. Y cuando tú te haces su hijo, cuando Él te adopta, pues Él te va enseñando qué es esa eternidad, por qué, de dónde. Entonces vemos que viene de Él, que Él nos comparte su eternidad y Él nos enseña que venimos de Él, que es la eternidad, y vamos a regresar a la eternidad. ¿Por qué? Porque tu espíritu regresa ¿a quién? Pues a Dios. Entonces, ¿quién lo dio? Entonces venimos de lo eterno y vamos para lo eterno. Pero como bien tú dices, hay una franja en la que en lo que venimos y vamos, pues pasamos aquí, ¿verdad? En ese tiempo. Y en ese tiempo, pues es una enseñanza que Él ha colocado en tu vida, esa franja de este mundo que en el tiempo que permanecemos, en lo que vamos y venimos, pues Él te enseña qué es lo que debes de aprender y lo que debes de aprender, pues es precisamente la paciencia, su sello, ¿no? El que Él coloca ese sello aquí en este mundo para que tú aprendas eso, la macrotomía en todo ese tiempo, porque vamos a ir allá, a eso, ¿no? A la eternidad y lo tienes que aprender muy bien. Claro, muy bien. Fíjate, el Salmo 37 a mí me gusta mucho cuando estábamos estudiando para este tema también. Encontré el Salmo 37 desde el versículo 1 al 9, lo vamos a leer, y me llamó mucho la atención cómo viene explicado y expresado aquí, ¿no? Dice, versículos del 1 al 9, no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan. Como la hierba, pronto se secan,
como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Y sabes, yo veo aquí algunos elementos importantes, que es el siguiente punto. Dice que no nos irritemos a causa de los impíos. Muchas veces quizás nosotros vemos, oye, hay gente que de plano se está portando súper mal y le está yendo súper bien, y nos impacientamos de que a nosotros no nos va bien, ¿no? Pero Él dice, confía en el Señor y haz el bien. Tú continúa haciendo lo que sabes que tienes que hacer. Y en esa medida, cuando nosotros encomendamos al Señor nuestro camino y confiamos en Él, Él actúa. Entonces, para esperar a que Él actúe, necesitamos desarrollar nuestra paciencia, ¿no? Sí. Porque si no, pues imagínate, es muy, muy fácil salirse de ahí. Y por eso es que, como resultado, Dios ya nos dio una parte, que es su Espíritu Santo. En la medida en la que dijimos en el punto 1, nos relacionamos con Él, vamos desarrollando ese fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, y entonces Él nos da esto, nosotros actuamos, nosotros confiamos en Él, nosotros encomendamos nuestro camino al Señor, y como resultado Él actúa, cuando nosotros actuamos con esa paciencia, ¿no? Sí, también es importante saber que, por ejemplo, yo veo que, por ejemplo, paciencia es para siempre, ¿verdad? No lo podemos dejar para un ratito o para más tarde. Esto es para siempre, desde que nacemos hasta que morimos. Nosotros tenemos que tener y aprender esa paciencia. En todo tiempo, pues es para siempre. Ahora bien, también veo y aprendí que, bueno, la paciencia también podemos definirla en dos cosas, paz y ciencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es, por ejemplo, cuando tú tienes un conocimiento, pues tú puedes tener o permanecer en esa paz en cualquier circunstancia, porque ya tienes un conocimiento. Entonces, ese conocimiento pues hace a que tú tengas esa plena paz o tranquilidad que los demás pues no saben o no han adquirido. Entonces eso te permite asumir esa paciencia o manejar esa paciencia. Es la capacidad de soportar algo, porque ya sabes qué hay detrás de ese algo. Un ejemplo, por ejemplo, un bebé, tú sabes que dura 9 meses al estar dentro de una pancita de su mamá, y bueno, al final, pues tú sabes que va a salir a los 9 meses, tú ya tienes ese conocimiento. Entonces, sí se te hace largo porque ya lo quieres conocer, estás impaciente por conocerlo, pero sabes que dura eso, ¿no? A veces sí se ha adelantado, pero no tanto. O sea, estamos hablando de un embarazo normal. Sabes que va a durar 9 meses y lo esperas con paciencia, lo esperas con esa alegría, con ese gozo. Entonces, cuando tú tienes ese conocimiento detrás de las cosas, proporciona un gozo y lo esperas, pero con una paciencia diferente, ya lo gozas, ya estás tranquila, ya lo disfrutas, ¿no? Entonces, fíjate que yo vi también, investigando sobre este tema, que al contrario de la Biblia, pues el diccionario dice algo completamente diferente. Dice que la paciencia, el diccionario normal que manejamos todos, dice que la paciencia es algo
que es soportable, o sea, que tienes que soportar, que tienes que sufrir, ¿no? Pero vemos que en la Biblia es algo completamente diferente. Paciencia es gozo, es tranquilidad, es algo que disfrutas, es algo que viene de parte de Dios y que por lo tanto pues es algo sobrenatural y rico, que te hace crecer y compartes con otras personas. O sea, lo que me estás diciendo es que, por ejemplo, cuando tú estás pasando por una tribulación o para cuando tú estás pasando por una situación que ya quieres que se termine, cuando tú conoces, tienes la ciencia, ¿verdad? El conocimiento de que ya Dios venció, de que ya Jesús venció en la cruz, de que ninguna enfermedad va a prevalecer sobre tu vida porque Él venció. Entonces, tú sabes que la promesa llega, primeramente de la salvación y después de la sanidad, ¿verdad? Entonces, como resultado de esto, si yo sé cuál es mi destino eterno, entonces tengo paz en mi corazón, de que yo sé que ya Jesús venció. Amén. Y entonces a través de ello yo puedo esperar pacientemente, porque sé que es solo cuestión de tiempo. Como dijimos, en este mundo a lo mejor se nos cuecen las habas, ¿no? Como a Abraham o como a Sara, ¿verdad? Le habían dado la promesa de que iba a tener un hijo y ella, bueno, pues como no se cumple, entonces pues te presto a mi sierva, ándale Abraham, ¿no? Y duerme con ella. Y entonces pues el otro, que no le dan pan que llore, dicen, pues lo hizo, ¿verdad? Pero entonces el punto es, si nosotros sabemos que las promesas de Dios en Él son sí y son amén, y que se van a cumplir, pues vamos a esperar pacientemente, ¿verdad? Amén. Fíjate, Colosenses 1 del 9 al 11 dice: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Tiene que ver con eso que me estás diciendo, ¿verdad? Amén. Ahora Santiago 2:2 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces yo aquí veo también que se tiene que complementar ciertas características para que se complemente todo eso, ¿no? Que Dios nos dice en Santiago. No puede ser una u otra, tiene que ser todo completo. Toda la obra completa. Exacto, toda la obra completa para que todo esto se consuma, ¿no? Y para eso necesitas amar, necesitas misericordia, necesitas todos los frutos, porque no puedes tocar un fruto y otro no, o sea, todos son pasados de uno con otro, ¿no? Yo lo imagino así como un racimo de uvas, ¿no? Cuando tú ves las uvas, tú no puedes ver solo una, tú ves un racimo completo, es una obra maravillosa de nuestro Dios que ha creado. Y bueno, ahí vemos, yo así lo veo, ¿no? Es un ejemplo como todos los frutos. Entonces, si tú te comes uno, pues te tienes que comer el fruto completo, ¿no? No, o sea, Dios ha colocado ese racimo de uvas dentro de ti, ¿no? Que no coloca uno, sino varios frutos, ¿no? Exacto. Muy bien, pues no sé si tengas algún punto adicional, si no yo podríamos resumir que estamos hablando de 3 puntos en particular para poder nosotros pues obviamente ir avanzando en nuestra paciencia, ¿verdad? Número 1, dijimos que es muy importante que nosotros podamos estar teniendo una relación íntima, profunda con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos da la capacidad como un fruto del Espíritu Santo de poder desarrollar esa paciencia día con día. En la medida en la que estemos en esa relación con Él, pues nuestra paciencia va a ir aumentando. Número 2, dijimos que consideremos al amor. Entre nosotros como matrimonio, pues el amor es justamente algo que nos va a permitir desarrollar esa paciencia el uno con el otro, ¿verdad? A veces
En el matrimonio, pues la verdad es de que tenemos momentos difíciles, tensos, que quizás llegamos a tener algunos problemas o dificultades. Sin embargo, creo que el mayor deseo del corazón de Dios es que nosotros podamos amarnos y pues obviamente comprendernos, ¿no? Y el tercer punto que me encantó, o lo que dijiste, fue justamente que nosotros podamos entender y saber que el fin ya está obviamente controlado de parte de Dios. ¿A qué me refiero? Él ya venció en la cruz, Jesús ya venció en la cruz. Por lo tanto, solamente necesitas entender que vienes de la eternidad, vas a la eternidad, y en este periodo que estamos aquí en la tierra, pues necesitamos desarrollar esa paciencia, sabiendo a dónde vamos, de dónde venimos y a dónde vamos nuevamente, ¿no? Ahora Lucas también nos dice el último punto más importante de todo esto es en Lucas 21:19 que con vuestra paciencia vamos a ganar almas, ¿verdad? Esto no es posible sin paciencia y bueno, pues esto también cuando tú te haces hijo de Dios, pues es muy animado que te animan a que lo aprendas, a que lo ejerzas, ¿no? Uh-huh. Porque pues es una característica del carácter de Dios, ¿no? Ese gran carácter. Ese gran carácter, ¿no? Que Él lo utiliza para todo lo que es exasperante, ¿no? Entonces, por herencia, pues tú lo tienes que tener, si no, pues no representas al carácter de Dios, a Dios mismo. Esa macrotumía que nos decías al inicio. Y fíjate, yo creo que al final, como resultado de que en tu matrimonio puedas tener pues desarrollar esa paciencia, pues también vas a ganar pues que tu alma, ¿verdad? Primeramente pueda ir a la presencia de Dios y que puedas ganar otras almas también para el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, como matrimonios podemos hacer esto y pues queremos invitarte a que el día, pues que nos sigas acompañando los días jueves. Vamos a seguir teniendo algunos talleres, ideas prácticas de cómo continuar desarrollando juntos nuestra paciencia en este caso. ¿Ok? Ok, pues nos vemos el jueves. No te olvides de invitar a alguien y si tu esposo o tu esposa no pueden en ese momento, pues bueno, ya tendrás un pretexto para poderles enseñar lo que aprendemos juntos. Muy bien. Bueno, pues Dios te bendice. Dios te bendice. Nos vemos hasta el jueves.